Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos. Esta tarde le vamos a seguir dando continuidad al curso que hemos estado llevando los días jueves por la tarde. ¿Quién recuerda cómo se llama el curso? El curso que estamos viendo es exactamente Introducción a la Biblia. Esta es la clase número 7. En las primeras dos clases estuvimos viendo acerca de la revelación divina, y de ahí la segunda clase fue el canon bíblico, y de ahí empezamos a ver los libros uno por uno de lo que es la Torá, el Pentateuco, empezando desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y hoy nos toca el quinto libro de la Torá, que es Deuteronomio. Vamos a hacer una oración, hermanos, a ponernos en manos de nuestro Dios. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos. Bendice a mis hermanos, Señor, a todos los que están aquí reunidos, a los que están en casa también. Bendice a nuestros niños, cuídale, Señor, te lo rogamos. Por todos aquellos hermanos que están enfermos, te rogamos por ellos, Señor. Por los que han mostrado una mejoría, te damos gracias. Fortaléceles, Señor, y restáurale, Señor, en sanidad de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos esta tarde en tus manos, nos presentamos delante de ti y de parte de ti, Señor, como personas redimidas de su pecado a través de esa obra maravillosa que tú hiciste en tu Hijo Jesucristo, el cual enviaste a este mundo a morir por nosotros. Sé tú la guía de este estudio, Señor. Pon en mí las palabras correctas y recuérdame, Señor, todo lo que durante este tiempo he sido enseñado. Damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para entender el libro de Deuteronomio, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hemos estado viendo en las clases de atrás. Como ya lo mencioné, ya vimos lo que es el libro de Génesis, ya vimos de ahí la salida del pueblo de Israel, vimos los pactos que se hicieron a través de Dios y de su siervo Abraham en el Éxodo, y de ahí vimos las leyes en Levítico, todo lo que Dios estableció en su palabra para habitar en medio de su pueblo. En Números también vimos todos esos censos que Dios ocupó, mostrando que Él es un Dios de orden. Y ahora entramos a lo que es el libro de Deuteronomio. Ya el pueblo de Israel, recordando el tiempo de que fue escrito el libro, ellos están al este del río Jordán antes de cruzarlo. Están a punto de recibir la tierra que Dios les prometió, ¿verdad? Ellos aún no han entrado. Y Deuteronomio los prepara precisamente para esa entrada, a esa tierra prometida. El título del libro es Deuteronomio. Y como punto número 1, vamos a ver el significado del libro. Deuteronomio, del griego Deuteronomion, que significa la segunda ley. El nombre titular del libro en el idioma hebreo, recordemos que siempre el pueblo hebreo ocupó las primeras frases del contenido del libro, y esas frases son en el capítulo 1, versículo 1, hermanos, si ustedes van ahí, encontrarán el título del libro. Y dice así: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Entonces, para el hebreo, el título del libro de Deuteronomio es Devarim, que significa estas son las palabras. Deuteronomio es un libro bíblico del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo. Está
El título del libro de Deuteronomio en el griego está formado por dos palabras: deuteros, que significa segundo, y nomos, que significa ley. Por eso el nombre de la segunda ley, Deuteronomio. Como ya dijimos, es el quinto libro del Pentateuco, de la Torá, y corresponde con los que es la tradición hebrea, lo que conforma la llamada Torá, la ley, el cual es núcleo de la religión judía. Hermanos, otras fuentes dictan que Deuteronomio se deriva de la traducción de una frase que encontramos en el capítulo 17, versículo 18 de ese mismo libro, dentro de la versión griega del Antiguo Testamento, donde ese versículo habla de que el rey debía preparar una copia de esta ley. Es exactamente lo que dice ese capítulo y versículo, que el rey debía preparar una copia de esta ley. Y por eso otras fuentes dictan que de ahí se tomó el nombre de Deuteronomio. La frase se traduce en griego como to Deuteronomium touto, que significa esta segunda ley. Posteriormente, en la Vulgata Latina, que es una traducción de la Biblia al latín, realizada aproximadamente a fines del siglo IV, se tradujo del griego como Deuteronomium y se consideró el contenido del libro como una segunda ley, ya que la primera se dio en el monte Horeb, lo que fue el monte de Sinaí. Si todos recuerdan, cuando Moisés subió al monte a orar y nuestro Señor, nuestro Dios, le entregó ahí las tablas de la ley, el decálogo. Ese es el momento del cual estamos hablando. Esa fue la primera ley. Y la segunda es esta, la repetición. Y estas fueron llevadas a cabo en las llanuras de Moab, antes de la entrada a la tierra prometida. Hermanos, la llegada de los israelitas a tierras de Moab es el hecho que prácticamente señaló el final del recorrido iniciado en Egipto 40 años atrás. Las llanuras de Moab, al este del Jordán, fueron la última etapa de aquel larguísimo recorrido, en el curso del cual fueron cayendo uno tras otro los miembros del pueblo que habían vivido los tiempos de esclavitud y que luego colectivamente habían protagonizado el drama de la liberación. Ese fue el castigo de la pertinaz rebeldía de Israel en el desierto, cuando Dios los hace vagar durante 40 años. Y exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, ninguno de quienes pertenecían a esas familias que salieron de la tierra de Egipto entrarían a la tierra prometida por su rebeldía. Incluso Moisés, también por su rebeldía, Dios también le negaría la entrada a la tierra de Canaán. En Moab, frente a Jericó, comprendiendo que ya estaba muy cerca el término de su vida, resolvió Moisés proclamar esta ley al pueblo, y eso lo vamos a ver ahorita en un momento en el capítulo 1, versículo 5. Entonces Moisés los reunió por esta última vez para entregarle lo que podría llamársele su testamento espiritual, esta segunda ley, un recordatorio de todo lo que Dios había hablado en el monte de Sinaí, toda la ley que Dios le había entregado a Moisés, él la iba a pasar a esta nueva generación. Y Moisés evocó los años vividos en común, instruyó a los israelitas en esta reunión que él tuvo en ese momento, instruyendo a los israelitas de esta nueva generación acerca de la conducta que habían de observar para ser realmente pueblo de Dios, y les recordó que su permanencia en la tierra prometida dependía de la fidelidad con que se observaran los mandamientos y preceptos divinos. Y eso también lo podemos ver en algunos versículos. Solamente como datos, hermano, el punto número 2 es la fecha en que se escribió este libro. Y se habla que hay una aproximación de que fue en el año 1406 antes de Cristo. Y por supuesto, ¿quién lo escribió? Sería nuestro punto número 3.
En el capítulo 1, versículo 1 podemos observar claramente donde dice: estas son las palabras que habló Moisés. Lo que es todo el contexto del libro, podemos observar que Moisés es el autor de todo el libro. Incluso más adelante el nombre de Moisés aparece como 40 veces, ¿sí? Y esa es una indicación de que él redactó todo el libro. Y el uso continuo de la primera persona a lo largo del libro sustenta la autoría de Moisés. Leyendo ahí lo que dice el punto número 3, hermanos, si me siguen en la pantalla. Moisés, capítulo 1, versículo 1: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes. Y eso lo encontramos en el capítulo 31, verso 9. Puede que también sea una indicación de que éste redactó todo el libro. El nombre de Moisés aparece cerca de 40 veces en este texto, que refleja muy de cerca la personalidad de esa gran figura. Asimismo, el uso continuo de la primera persona a lo largo del libro sustenta la autoría de Moisés. Tanto la tradición judía como la samaritana identifican unánimemente a Moisés como el autor de Deuteronomio. Y Cristo también lo hace expresamente, al igual que Pedro y Esteban en el Nuevo Testamento. El último capítulo, que contiene el relato de la muerte de Moisés, probablemente fue escrito por su allegado más cercano, Josué, que es quien es su sucesor. Y eso lo vemos al final del libro. Hermanos, en el punto número 4 de nuestro estudio podemos analizar algunos versículos clave. Sabemos que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir, ¿verdad? En este estudio he mencionado algunos versículos clave porque me parecen importantes para el estudio, ¿verdad? Como lo dice, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Capítulo 6, versículo 4 al 7, tenemos lo que es la Shema, donde dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Capítulo 18, versículo 15, por favor, hermano. Ese es un versículo mesiánico, una profecía mesiánica que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirés. Y esto nos recuerda, hermanos, aquella vez lo que sucedió en el monte, cuando sucedió la transfiguración de nuestro Señor, donde Él se muestra, Él aparta a algunos de sus discípulos. Entre ellos estaban Pedro, Jacobo, y Pedro estaba hablando, y en ese momento una voz lo interrumpe, una voz que venía desde el cielo lo interrumpe, y se escucha esa voz que decía precisamente: este es mi hijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y eso lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 17, verso 5. A grandes rasgos, lo que es todo el capítulo 27, podemos encontrar las maldiciones de las cuales Moisés habla al pueblo de Israel nuevamente, haciéndoles ver precisamente el resultado que tendría el pueblo si sucediera que ellos no escucharan la palabra del Señor.
recordando que Moisés les está repitiendo nuevamente lo que una vez hizo en el monte de Sinaí. Nuevamente Moisés les está entregando en esta junta, cuando él reúne al pueblo y les declara las palabras que Dios le entregó, haciéndoles ver nuevamente de toda esta ley que Dios le había entregado y del cual ellos la tendrían que pasar de sus hijos a sus hijos, de generación en generación. El capítulo 27 nos habla de el resultado que tendría si ellos desobedecieran. Todas las maldiciones que encontramos en el capítulo 27, desde el verso 15 hasta el versículo 26. Y de ahí en el capítulo 28 encontramos las bendiciones que el pueblo tendría si ellos tuvieran la obediencia ante la palabra del Señor. Continuando en el libro, hermanos, podemos ver en el capítulo 30, versículos del 15 al 20, cuando Moisés les hace ver al pueblo en las palabras del Señor diciendo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, contra vosotros, dice la palabra, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Eso lo podemos ver en el capítulo 30 del libro. Y moviéndonos en el capítulo 32, versículo 46 al 47. Y dice la palabra: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces podemos ver a lo largo de estos capítulos que hemos visto, hermanos, que en esta reunión que Moisés llama, Moisés le está dando estas indicaciones al pueblo de Israel. Y esto es una repetición de lo que pasó precisamente desde que salieron de la tierra de Egipto. Cuando el pueblo sale de la tierra de Egipto, recuerden que el Señor los acompañaba durante el día. Una nube los cubría y durante la noche una llama de fuego los acompañaba, iluminándoles su camino. Cuando llegan al monte de Sinaí, al monte Horeb, ellos están ahí durante un año, y es cuando les es dada la ley, cuando Dios le manda a llamar a Moisés a lo alto de este monte y le da la ley. A partir de ese momento empieza ese caminar por el desierto, y podemos ver a través de todo ese lapso de tiempo, lo vimos en el Éxodo, que el pueblo se volvió rebelde contra la palabra del Señor. Bueno, es precisamente lo que está haciendo Moisés aquí nuevamente.
Moisés está repitiendo esto nuevamente. Ya vimos que una generación se quedó en el desierto, regada por el desierto durante 40 años. Todos perecieron, todos. Los niños que salieron muy bebés de Egipto, pues ahora ya eran adultos. Y los que nacieron en el desierto, ellos son los que iban a heredar la tierra prometida de Canaán. Y Moisés está haciendo nuevamente esa repetición de esta ley, por eso le llaman Deuteronomio, la segunda ley. Y no es una segunda ley, sino que es la misma ley que vimos en el Éxodo, es la misma ley. Pero Moisés se la está repitiendo, les está recordando nuevamente: sean fieles al Señor. El Señor les pide su fidelidad. El Señor no quiere que nadie perezca como sus padres perecieron en el desierto por rebeldía. Recordemos que en ese largo caminar durante 40 años, por esa rebeldía que ellos tuvieron contra Dios, esa deslealtad, esa infidelidad que ellos tuvieron contra Dios, Dios los trajo vagando durante 40 años. Entonces Moisés está haciendo nuevamente esto. A la nueva generación que va a pasar el Jordán, Moisés les está repitiendo estas palabras. Y a sabiendas Moisés que él tampoco va a heredar, igual que los que se quedaron tirados en el desierto, él tampoco va a heredar la tierra prometida, porque también fue rebelde contra la palabra del Señor. Y recordemos que Moisés sube a lo alto de una cima del monte y desde ahí nada más ve la tierra prometida. Entonces Moisés está recordando nuevamente al pueblo de Israel que sean fieles a la palabra de Dios, que eduquen a sus hijos y a los hijos de sus hijos para que sean fieles al Señor, que Él es el que les da la victoria en sus batallas. Él les dará la victoria en sus batallas, porque van a entrar a una tierra donde está el cananeo, el jebuseo, ¿sí? Y otras tribus que son tribus alejadas de Dios. Estas tribus que ellos van a encontrar ahí en estas tierras donde el Señor se las entregará en sus manos, con su poder. Ellos van a encontrar tribus paganas, idólatras, que queman a sus hijos en hogueras. Y todo esto que hacen son cosas que desagradan a Dios. Y esto es una advertencia, hermanos. Esto es una advertencia, como lo vimos en el capítulo 27. Todo el que no cumpla esta ley tendrá maldiciones. Esta es una advertencia que Moisés les está recordando, lo que ya les dijo a sus padres de estas personas que van a heredar la tierra prometida. Es una advertencia que no caigan en lo mismo, que cuando vean mujeres hermosas que no pertenecen a la tribu de Israel, que ni las toquen. De la misma manera que conforme van entrando a esas tierras que van a ir viendo poco a poco, que van a ir conquistando de la mano del Señor, Dios le va a ir dando específicas instrucciones de las cosas que tienen que hacer para mantenerse alejados de todas esas cosas malas que desagradan a Dios. Por eso es que este libro se le ha nombrado Deuteronomio, porque es un recordatorio de esa ley, la segunda ley. Pero son las palabras que Dios habló a Moisés alguna vez en el monte Sinaí también. Ahí encontramos también nuevamente la repetición de los 10 mandamientos. Y eso nos lleva al punto número 5, hermanos. Vamos a ver la estructura del libro de Deuteronomio. La estructura del libro. Hermanos, hasta ahorita, ¿alguien tiene una duda en este momento? Recuerden que esto es una clase. Si tienen alguna duda, ¿sí? O anótenla, o guárdenla, o háganla, ¿sí? Bueno, y todos pueden ir a su Biblia, en el capítulo 1, versículo 1. Y ustedes pueden ir siguiendo lo que es la estructura del libro, hermanos. En el capítulo 1, y lo vamos a hacer bien rapidito, hermanos. En el capítulo 1, el prólogo, lo que es el inicio del libro, ¿sí? Ya de esto, vamos a mencionarlo un poquito de forma rápida una vez más. Capítulo 1 es el prólogo, la introducción del libro, donde encontramos el nombre del libro en el hebreo. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, ¿sí? A partir del verso 6 vemos que hay jueces que son nombrados, y también más adelante
En el versículo 19 vemos la misión de los 2 espías, donde son enviados a recorrer la tierra prometida. En el capítulo 2, verso 1, encontramos lo que es los años en el desierto. Les está recordando Moisés a la descendencia de ese pueblo de Israel que salió de Egipto, lo que Dios hizo, las maravillas que Dios hizo, porque ellos no las vieron, y si las vieron, ni se acuerdan. Recuerden, ya son 40 años de que eso sucedió, cuando el mar rojo se abrió, y les recuerda todo lo que sucedieron con sus padres. En el capítulo 3 vemos las primeras guerras, capítulo 4 el pacto de Dios, y todo esto está mencionado en el lado derecho, que es como un recuerdo del antiguo Israel. En el capítulo 5 los mandamientos y obediencia, y de ahí, a partir del capítulo 5, hermanos, hasta el capítulo 26 vamos a ver la ley. ¿Sí? Todo esto es la exposición de la ley, hermanos, y les invito a que lean todo el libro de Deuteronomio. Ustedes van a encontrar a lo largo de esos capítulos, desde el capítulo 5 hasta el 26, todas las leyes que Moisés les da. Moisés les recuerda al pueblo de Israel, al joven pueblo de Israel, ¿verdad? Y es una repetición de la antigua ley. Y nuevamente les exhorto a que todos en casa veamos y leamos cada una de estas leyes y las conozcamos, hermanos. Y les invito también que recuerden, hermanos, que como nos dijo nuestro pastor Carlos, y ya nos ha recordado varias veces, porque a veces tendemos a olvidar, incluso su servidor, que ya no estamos bajo la ley. Cuando leamos esa ley, hermanos, que poco a poco eso no nos quite nuestra paz interior. Recordemos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor, ¿sí? Pero lean esa ley, les invito a que lean esa ley. Ya vimos que hablando acerca de bendiciones y maldiciones, los encontramos en el capítulo 27 hasta abajo, del 27 al 29. Más abajo, hermano Diego. Exactamente, del 27 al 29 encontramos lo que son las bendiciones y las maldiciones. Y es una renovación del pacto que hace el Señor con el nuevo pueblo de Israel. Y también vemos en la última parte del libro, en el capítulo 30, cuáles son las condiciones para esa bendición. Y vemos donde aparece ya el sucesor de Moisés, que es Josué. En el capítulo 31 hay un cántico de Moisés, y ya está pronto a su muerte. Capítulo 33, Moisés bendice las 12 tribus de Israel, y en el capítulo 34 se escribe acerca de la muerte de Moisés. Y ya dijimos que Moisés escribió este libro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudo él haber escrito acerca de su muerte? Bueno, la tradición judía nos indica que Josué, su sucesor, fue el que escribió acerca de su muerte. Punto número 6, hermanos, ya casi estamos a punto de terminar. Encontramos en este libro el carácter de Dios. Y hermanos, si ustedes quieren tener una copia de lo que es este estudio, el hermano Israel Olivares se lo puede facilitar, o su servidor. Y ahí podemos ver en diferentes capítulos y versículos donde nos muestra que Dios es accesible, Dios es eterno, Dios es fiel, Dios es glorioso, un Dios celoso también, Dios es justo, amoroso, Dios es misericordioso, Dios es poderoso y es un Dios que cumple sus promesas. Dios provee, Dios es justo y verdadero, Dios es sin igual y Dios es uno. Y a grandes rasgos, en el punto número 7, donde podemos encontrar a Cristo en Deuteronomio, como ya lo mencionamos,
Deuteronomio habla directamente acerca de la venida de un nuevo profeta similar a Moisés, ya lo mencioné, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oíd. Y ya vimos que encontramos la interpretación de esta profecía mesiánica en el Nuevo Testamento, en el momento de la transfiguración, donde el Señor Jesús se transfigura. Y que alguien me recuerde, hermanos, ¿quiénes son los personajes que aparecen en el momento de la transfiguración? Moisés y Elías, correctamente, hermano, dando testimonio desde el cielo de que nuestro Señor Jesús es la consumación, la plenitud de esa ley y de los profetas. También Moisés ilustra a un tipo de Cristo en diversos aspectos, hermanos. Y esto solamente como un comentario. Ambos salvaron sus vidas siendo bebés. Eso podemos tener como una similitud, ¿verdad? Ambos actuaron como sacerdote, profeta y líder de Israel. También eso lo podemos ver. La aplicación práctica del libro de Deuteronomio para nuestros días. El libro de Deuteronomio subraya la importancia de la palabra de Dios. Es una parte vital de nuestras vidas. Aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, aún somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas cada día, hermanos. La simple obediencia trae bendición. Y ya sabemos, hermanos, que el pecado acarrea sus propias consecuencias. Ninguno de nosotros está por sobre la ley. Aún Moisés, el líder y profeta elegido por Dios, él necesitaba también obedecer. La razón por la que no se le permitió entrar a la tierra prometida fue porque desobedeció el claro mandato del Señor, y eso lo vimos en el libro de Números. Durante el tiempo de su tentación en el desierto, Jesús citó 3 veces el libro de Deuteronomio, y eso lo podemos encontrar en Mateo 4. Al hacerlo, Jesús nos ilustró la necesidad de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, para que no pequemos contra Él. Al igual que Moisés le recordaba al pueblo de Israel la fidelidad de Dios, también debemos hacerlo nosotros. Él pasó a través del Mar Rojo, vio del Señor su majestad, su santa presencia en el Sinaí, Él fue testigo fiel, y la bendición del maná en el desierto, el agua que brotó de la roca donde todo el pueblo se sació. Deben también ser estas obras de ánimo para nosotros, para recordarnos, hermanos, una forma de seguir adelante, a través de recordarnos estas cosas que sucedieron en la antigüedad, para seguir adelante y tomarnos un momento y mirar atrás para ver las grandes cosas, las grandes maravillas que Dios ha hecho y que conocemos a través de su palabra. Quedó plasmado en las Escrituras para nosotros, hermanos, para que nosotros meditemos en ellas, para que nosotros nos deleitemos en ellas. También tenemos el hermoso cuadro en Deuteronomio de un Dios amoroso que desea una relación con sus hijos. El Señor nombra el amor como la razón por la que Él los sacó de Egipto en el Éxodo. Dice, con mano poderosa, y los redimió. Y sabemos que esto es una sombra de lo que Dios ha hecho exactamente con nosotros, ¿verdad? Nosotros también hemos sido liberados de ese Egipto de pecado. Nosotros también somos ahora el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? El nuevo Israel. Y qué cosa tan maravillosa es estar libres de la esclavitud, del pecado, y ser amados por un Dios todopoderoso, hermanos. Ese debe ser nuestro gozo, como nuestro hermano Aurelio decía esta tarde al inicio del culto, que debemos de venir aquí gozosos, alegres. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos cargas en este mundo, y Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Todos venimos a veces cargados, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? El que esté cargado, que venga a mí, ¿verdad? Porque el yugo de Él es más ligero, ligera su carga. También podemos ver que la teología de Deuteronomio es pertinente para nosotros los cristianos modernos, pues lo leemos bajo la luz de la venida de Jesucristo. Los cristianos nos consideramos, hermanos, a nosotros mismos como el pueblo escogido por Dios,
como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Aunque de una manera algo diferente a la del antiguo Israel. No buscamos un lugar de adoración en particular sobre la tierra, en donde Dios esté más presente que en otros lugares. Ya pasó el tiempo cuando estas cosas eran importantes en relación con la manera en que Dios trataba con el Israel antiguo. Desde que Jesús vino al mundo, el pueblo de Dios, se puede decir, está en todo lugar, es internacional, ¿verdad? Viviendo bajo diferentes sistemas políticos en diferentes ciudades, pero también buscando activamente extender el reino de Dios en todo el mundo. Y es lo que venimos haciendo, hermanos. Recordando también que los domingos hemos estado teniendo un curso, igual que se llama Conociendo el Evangelio también. ¿Y cuál es el propósito de ese curso, hermanos? También poder llevar la palabra de las buenas noticias de salvación a otras personas que no son miembros de nuestra congregación, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. Bueno, en Deuteronomio, para finalizar, hermanos, el pueblo está listo para heredar la tierra prometida. Ellos están listos para entrar a Canaán. Y esta narración continuará en el siguiente libro, que es el libro de Josué. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Hacemos una oración? Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por este tema que, de acuerdo a tu voluntad, Padre, tú has traído a nosotros, a los que estamos aquí reunidos, Señor, y también a los que nos ven en casa. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Desde antes de la creación del mundo, tú pensaste en este plan maravilloso de redención y lo llevaste a cabo con lujo de detalles, Señor, de acuerdo a tu palabra, con cada profecía que tus profetas hablaron, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos gracias porque nos has salvado, nos has hecho tu pueblo también. A los que antes ni te conocíamos, Señor, tú nos has hecho tus hijos a través de esa obra maravillosa que tú realizaste en Cristo Jesús, que también podemos ver en cada uno de los libros de la Biblia. Te damos gracias porque nos ayudas a entender poco a poco, Señor, lo que debemos ir conociendo cada día más de ti. Danos sabiduría a quienes la necesitamos, Señor, hablando primeramente por mí mismo, Señor, y también a mis hermanos para que ellos también puedan entender y puedan seguir cómo se van desarrollando estos estudios. Te damos gracias y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.